¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer acá otra predicción para la situación política argentina. Estamos a una semana, un poco menos de las legislativas, así que vamos a ver qué tendencias hay con respecto a eso, qué novedades nos quieren contar las cartas con respecto a ese tema, y tenemos también preguntas de los suscriptores del canal. Recuerden que cualquiera puede dejar sus preguntas en publicaciones, donde yo hago, antes del video, aviso del video y van haciendo sus preguntas ahí, yo las voy contestando. Y también, bueno, les anuncio que en esta semana voy a dejar una encuesta para ver a quién votarían y qué resultados esperan de las elecciones, quién consideran que va a ganar, o por lo menos pues un poco vidrioso quién va a ganar, con qué punto se considera ganador o que alguien tuvo ventaja o no. Así que bueno, voy a empezar como siempre con esta primera parte donde no sé qué me quieren contar las cartas, sino que voy a tratar de dilucidarlo. Recuerden que de ahí salió el apoyo de Estados Unidos, salieron muchas cosas que en el momento no se veían con claridad, se hablaba del exterior y ustedes mismos me dijeron, vos lo habías dicho en alguna lectura anterior, lo que pasa es que yo no puedo saber exactamente qué hecho es, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta semana previa. Hay bastante incertidumbre, vamos a hablar también del mercado cambiario, vamos a hablar de las posibilidades de cara a una posible victoria, si habría posibilidad de reformas en el Congreso, qué situación hay con los gobernadores, un poco de todo para que tengan ya su predicción de esta semana. Pero Argentina ya saben cómo es, mañana sale una nueva noticia y ya cambia todo de nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué viene ahora. Yo voy a poner 5 cartas acá para que me cuenten un poco cuáles son los 5 hechos fundamentales de esta semana. Estén atentos y jueguen conmigo también, porque esto es una investigación. Yo no tengo una carta que me diga los gobernadores van a cambiar de idea, no tengo una carta que me diga nada, simplemente trato de interpretarlo para ustedes. Así que si en los comentarios quieren poner o decir qué imaginan ustedes, no hay ningún problema, no que jueguen a leer las cartas, sino a ver con qué hecho se puede relacionar lo que yo digo. Vamos a ver qué nos sale. Recuerden poner like en el video, así puedo seguir haciendo likes. Bueno, acá lo que se ve es todavía, hay muchas agrupaciones, digamos, con respecto a con quién van a estar políticamente cada uno. Todavía hay movimientos, no está todo cerrado en cuanto a las alianzas preeleccionarias. Hay alguien que ya se dio, uno de los protagonistas está muy derrotado, no sé de quién se trata. Bueno, la emperatriz me sale una mujer de poder que está actuando sobre la situación. Me van a decir, ay, pero ¿quién será? ¿Quién? Ya saben todos quién es. Me sale también un hombre de poder actuando sobre la situación. Voy a preguntar si se trata de ellos, pero me imagino de quiénes son. Y por último sale una situación que tiene que ver con que cada uno se mantendría, los amantes tienen que ver con el amor a la camiseta o de alguna manera lo que es las concesiones que uno puede hacer, ¿no? O sea, uno puede estar enojado por determinadas situaciones, pero digamos, el kirchnerista va a votar al kirchnerismo y tal vez aquellos que están en contra del kirchnerismo votarán en contra del kirchnerismo. Eso es lo que me dice un poco los amantes, es cada uno firme a su amor, a lo que buscan. El amor, digo, en el sentido de por quién es hincha, ¿no? Esta carta en un equipo de fútbol, por ejemplo, es el amor a la camiseta. O sea, de alguna manera se entiende por ese lado. Voy a preguntar primero, para sacarme la duda, si estos son Cristina y Macri, ¿no? Que van a interceder. A Macri se lo ve un poco alejado, dejó un tuit nada más. Voy a sacar 3 cartas, no voy a gastar muchas cartas buscando un arcano mayor. Me sale, en el caso de Cristina, ve posibilidades. Macri piensa que económicamente puede contribuir todo esto. Pero bueno, voy a ver si son ellos. Voy a seguir sacando cartas para buscar un arcano mayor. Me sale que hubo reuniones, hay una rosca política enorme, no se ve nada en los medios, nada, pero acá se están moviendo muchas cosas. El voto joven va a ser muy importante, me sale también, no sale un arcano mayor. Sale, bueno, la tristeza de mucha gente, ¿no? Ante ver todos estos movimientos, un ofrecimiento de un cargo que no se acepta, ¿quién será? Sigo, no sale un arcano mayor y sale que no del todo, que no son exactamente Macri y Cristina. Quiero saber si
Si en el caso del emperador es un gobernador importante, como por ejemplo de Córdoba, sale que no es él, me sale la carta de la muerte. Quiero saber si tiene que ver con fuerzas del exterior. Voy a preguntar, a buscar un arcano mayor. Miren la cantidad, no, es dudoso eso. ¿Quién será esta persona tan importante que tiene tanto poder que estaría influyendo en las elecciones? Tampoco sé si exactamente se trata de Cristina. Jugamos, no hay tanta gente poderosa, no se me ocurre, a ustedes se les debe estar ocurriendo en sus casas, pero bueno, yo estoy en la lectura y me cuesta mucho pensar en este momento en un nombre. Me dice que Macri no es. Quiero saber, bueno, si ella es Cristina, por lo menos, CFK. Voy a preguntar eso. CFK me sale, está separada de cierta parte del peronismo, cosa que sabemos. No le gusta el manejo con los jóvenes. El manejo con los jóvenes es fundamental en estas elecciones. Sí ha puesto dinero y está muy enojada con un hombre del peronismo, Cristina. Eso me sale acá. Antes no lo estaba. ¿Es Cristina o no es Cristina? Qué difícil es que están acá. Sí, pero bueno, sale otra vez con el tema de la justicia, ¿no? O sea, Cristina cree que la justicia no está cumpliendo determinados acuerdos que hizo. Sí se trata de ella. Es Cristina y está actuando sobre temas de justicia. Fíjense, para esta semana que viene, las operaciones vienen por el lado de la justicia de hace rato. Bueno, voy a preguntar si el hombre es realmente Milei, si es Milei el que está usando esas influencias, porque, pero es raro que salga él, ¿no? El presidente, bueno, CFK está del otro lado. Voy a sacar las cartas, sale que no puede dormir tranquilo Milei. Lo de los jóvenes lo mantiene tranquilo. Cristina también es parte de la preocupación. Un hombre de la provincia de Buenos Aires, sale que no, que tampoco es Milei. Bueno, yo lo voy a dejar en suspenso, no voy a gastar toda la tirada en ver quién es este hombre. Ténganlo en cuenta si a ustedes se les ocurre. Voy a hacer una última pregunta, a ver si es Sergio Massa. Y pues yo estoy pensando siempre de un lado y del otro, y en realidad no sé de quién se trata. Exacto, me dicen las cartas, de Sergio Massa. Así que lo que tengo son dos personas que van a influir mucho en esta semana previa, que son CFK y Sergio Massa, para lograr la afiliación dentro de lo que es el movimiento peronista o kirchnerista, como lo quieran llamar. Así que acá está, me salió muy claro que Sergio Massa, a pesar de que no se lo ve mucho, sabemos del poder que tiene. Quiero saber si esta actuación de Sergio Massa va a ser sobre la parte financiera de Argentina, porque sé que tiene mucha influencia en eso y los números no están bien. Me sale que va a tener que ver con la influencia en alianza con la mujer, que esto está planeado, que hay algo planeado para esta semana, en lo que se ha usado mucho dinero. Sí, está bien, es dinero no visto, y sale que sí. Bueno, va a haber un ataque financiero, cosa que ya se ha visto en la semana anterior. La verdad que cada vez que ponen un dólar Becent, se lo llevan las empresas y bancos. Sabemos todos, no voy a contar toda la historia de la influencia que tiene Sergio en lo que es toda la parte financiera, los amigos que tienen bancos, en poderes económicos, así que hay una guerra esta semana para recalentar el dólar. Vamos a ver qué hace la Reserva Federal de Estados Unidos, y la operatoria viene por ahí. O sea, tenemos a CFK, a Sergio Massa operando. Se habla de que los votos están muy decididos, muy polarizados, participación de la juventud y todavía alianzas que no se concretan. Así que bueno, esto es lo que hay por ahora. Voy a ir a ver directamente qué es lo que ocurre con las preguntas de los suscriptores. Esto es lo que tenemos como que dilucidar, ¿no? Son las novedades. Vamos a ver ahora. Bueno, una de las principales, si en caso de una hipotética victoria de Milei, me pregunta Senyang SP2MI, me pone unos nombres que son, ¿por qué no me ponen Carlos, Mariano, no Silvia? A ver si veo quién pregunta. Si en caso de una hipotética victoria de Milei se lograría impulsar leyes en el Congreso, después voy a decir al final la tendencia dominante para la victoria cuando termine este video, así que no se muevan de acá, pero ir viendo las preguntas de los consultantes. Si lograría impulsar leyes en el Congreso que ayudan a resolver la situación económica incierta actual, más tomando en cuenta lo que dijo Macri por Twitter. Así que bueno, por X sería ahora,
Así que vamos a ver si una hipotética victoria de Milei lograría impulsar esas leyes necesarias para reflotar la economía. Sale una alianza importante si Milei ganara, sale el 2 de oros, sabemos que es con Macri, bueno, sale Macri también, a ver si me contestan un arcano mayor. Sale que tendría que ver con lo laboral, acá está claro, el trabajo, fíjense la carta del trabajo, y el ahorro, dos cosas, ahorro y laboral, y sale absolutamente sí, y me sale el hierofante, que el hierofante tiene mucho que ver con lo que puede ser una carta dentro de las cartas que tengo en el tarot que representaría el Congreso. Una hipotética victoria de Milei lograría impulsar por lo menos dos leyes importantes que tendrían que ver, una con lo laboral, que me sale acá, esta carta, si no es trabajo, díganme cuál es, y el ahorro, o sea, el ahorro, todo lo que es la parte financiera y de ahorro, ¿no? Con respecto a los gastos del Estado y demás, o sea, serían dos leyes importantes que en una hipoteca digo porque puse hipoteca ahí, Senjan SP, así que se me mezcla, pero es hipotética victoria de Milei. Vamos a ver otra pregunta. Hola, esto va por provincia de Buenos Aires, voy a ver. Política cambiaria, me preguntan qué viene después. ¿Será sostenible el modelo actual? ¿Habrá eventual dolarización? Bueno, esto viene en la económica también. Buenas noches, Kicillof tiene posibilidades de que sus candidatos vuelvan a ganar. Bueno, eso me preguntan. Y hay otra pregunta que es similar, así que voy a hacer la cosa. Estaba esperando tu prueba. Me pregunta Apunahasa Pemepeptilom. Bueno, 9303. Los nombres, un Joaquín nunca, ¿no? Ya otra vez me había preguntado, sé que es un personaje de los Simpsons, me dijeron. Así que bueno. A una semana las cartas tal vez estén más calientes, se me ocurren muchas preguntas, pero quiero saber si los gobernadores dialoguistas van a colaborar con Milei, pues ya que las elecciones se imaginan muy ajustadas. A ver si definitivamente los gobernadores dialoguistas colaborarían con Javier Milei. La respuesta es no del todo. Ahí la tenés, Apuna Jama Peptilon 9303. No del todo, algunos sí, otros no, me sale la sacerdotisa y hay muchas cosas ocultas. Parece que va a haber traiciones dentro de esos gobernadores que dicen apoyar y no lo harán, así que ya tenemos una cosa un poco negativa, ¿no? Quiero saber, también quiere saber si van a ayudar en el plan del gobierno en el corto plazo, vamos a ver. Ya sabemos que algunos dicen que sí, no lo van a hacer. Sí ayudarían en caso de que los elementos estén dados, o sea, bastante condicionada la respuesta de los gobernadores. Algunos no ayudarían y dicen que lo harían. Y después lo que vemos justamente es la carta del mago. La carta del mago nos indica que ayudarían si las condiciones están dadas, porque el mago nos habla siempre de eso. Nos habla de las condiciones dadas para que algo ocurra. O sea, que estén los elementos como para eso. Si Milei logra esos elementos, lo ayudan. Si no, no les interesa. O sea, es una cuestión de intereses acá. No estamos hablando de afiliaciones como la que puede haber en el caso de asociación con Mauricio Macri. Así que esto es lo que hay acá. Ahora, más adelante, no se olviden, voy a hacer la tendencia general de las elecciones. Pero acá estamos resolviendo lo que dice, lo que pregunta la gente. Bueno, acá hay una muy interesante, me dice Doini48. Hola Robertino, me pregunta si La Libertad Avanza mejorará su performance en la provincia de Buenos Aires, o como dicen algunas encuestas, los números son catastróficos. Bueno, vamos a hacer la pregunta si La Libertad Avanza mejorará su performance en la provincia de Buenos Aires. Recuerden que ya para mí por arriba de 10-12 puntos es un desastre. Vamos a ver si lo mejorará. Sale absolutamente sí, Doin 48. Sale que La Libertad Avanza mejorará ostensiblemente su situación en la provincia de Buenos Aires. Me sale la fuerza y es como muy de a poco logran quebrar la situación y no sería un desastre. O sea, calculando esto podríamos hablar tal vez de 3 puntos de derrota o incluso algo que esté mucho más parejo o con una posibilidad de victoria. No lo voy a preguntar exactamente, pues falta mucho todavía, a pesar de que sea una semana, hay alianzas que no están hechas, pero mejoraría ostensiblemente en provincia de Buenos Aires con respecto a la elección anterior. Bueno,
Vamos a ver el modelo actual, dolarización, posibilidades de que sus candidatos vuelvan a ganar. Bueno, acá me pregunta Tommy Pasiotti si Kicillof tiene posibilidad de que sus candidatos vuelvan a ganar. Bueno, ya lo vimos recién, o sea, no todos volverían a ganar los candidatos de Axel. Eso es lo que se ve acá. Vamos ya a la parte económica. Les interesa a mucha gente ver qué va a pasar con esto y me pregunta Claudia Gómez Cáceres, política cambiaria. Esta es la pregunta del millón que todos quieren saber para el funcionamiento económico durante esta semana. Algunos dicen que el dólar está barato, el gobierno de Estados Unidos, el mercado dice que el dólar está caro, el mercado dice que el dólar está barato. Hay una puja, ya vimos que esta semana va a haber una operatoria a muerte contra el dólar de Estados Unidos, que el Tesoro de Estados Unidos está interviniendo en los mercados de dólar. Algunos explican, no quiero ponerme acá a explicar mucho de economía, pero, y tienen razón, que hay, digamos, si los bonos, si Milei tiene un buen resultado, los bonos argentinos en el exterior no subirían más de un 10, de un 12%. Ahora, si Milei llegara a perder, el piso es imposible de creer, con lo cual muchos se cubren en dólares. Eso es lo que hay acá en el mercado, ¿no? O sea, pueden llegar a caer un 30, un 40, un 50% los bonos si Milei pierde como perdió en provincia de Buenos Aires. Un desastre para la Argentina. Por eso es muy difícil pensar que no van a comprar dólares esta semana y ya vemos que hay un plan también para socavar eso y para llegar a las elecciones con una destrucción total. Vamos a verlo. La pregunta que me hace es muy interesante Claudia Gómez, que es si sacarán las bandas después de las elecciones primero. Si dejarán que el dólar flote o cambiarán el rango de bandas. O sea, son tres opciones. Una es que sacarán directamente las bandas, que el dólar flote libre. Vamos a preguntar cuál de las tres opciones es más posible. Yo voy a sacar tres cartas para cada una de las opciones. ¿Sacarán las bandas después de las elecciones? Sale medio negativa la rueda de la fortuna, ya sabemos que no. Esto nos habla de flotación entre bandas, o sea que ni siquiera tengo que hacer la segunda pregunta, porque justamente esta es una carta de posicionamientos. Si hay posicionamientos es porque hay bandas. O sea, eso es lo que yo interpreto, la rueda de la fortuna gira y nos va a dar determinadas ubicaciones. Así que cuando hay ubicaciones, hay bandas. No van a dejar que el dólar flote libremente, o sea, habrá bandas. Lo que quiero saber es si van a cambiar el rango de las bandas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a subir, de alguna manera, no es devaluar, pero es subir el rango de las bandas para dejar un techo en otro lugar. Vamos a ver qué pasa. Desde el exterior le están pidiendo eso a Caputo. Se ve claro el 9 que tiene que ver con el exterior. Ya un poco empezaron a hacer eso, o empezaron por las colocaciones a realizarlo. Sale que están de acuerdo, que llegaron a un acuerdo hace nada. O sea, sepan que esto son noticias frescas. Hay una unión entre lo que el fondo, digamos, Estados Unidos, el Tesoro quería, y lo que Caputo quería hacer. Sale que el estado de ánimo es bueno con respecto a esto, piensa que va a funcionar, aunque si no creen que sería muy angustioso. La respuesta es sí, voy a tener que tapar la carta porque es una carta que trae algunos inconvenientes. Acá la tenemos, así que la voy a tapar, pero es la estrella. Es una carta muy buena y positiva, trae componente de copyright. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, respuesta para todos los inversores, para todos los que están con respecto a la política cambiaria. Las reformas que habría después de las elecciones en política cambiaria con respecto al dólar se subirá el rango de las bandas. Eso significa que el dólar irá para arriba, pero con control, digamos, y obviamente sería una flotación un poco sucia, ¿no? Con intervenciones. Eso es lo que tenemos, así que lo que me sale a mí por ahora, a una semana de las elecciones, es que cambiarán el rango de las bandas, pero sí habrá bandas cambiarias. Bueno, a ver, me preguntan también si será sostenible el modelo actual. ¿Habrá eventual dolarización, tratado de libre comercio? Perdón, tengo la garganta. ¿Habrá eventual dolarización, tratado de libre comercio?
Bueno, vamos a ver si será sostenible el modelo actual. Sale que ellos creen que de esta manera, moviendo las bandas, sí. La asociación funciona, llegan buenas noticias también para los números del gobierno. Hay una mujer que interviene, bueno, Fondo Monetario, ya sabemos, Cristalina, está muy contenta con esto, no tanto Bessent, que me dijeron que no entendía mucho del proceso que está pasando acá, piensa que podemos tener problemas con este sistema. La respuesta es sí. Es sostenible el modelo actual, aunque fíjense que está con la carta del loco, ¿no? Es un modelo donde muchos no coinciden en cómo se mueven, en cómo trabajan, como que toman muchos riesgos. Eso es lo que cree el mercado. Ojo que hay una parte del mercado que también está combatiendo este modelo. No seamos tampoco tan inocentes. Acá no es una cuestión que el mercado piensa eso, todo es culpa del equipo económico. Hay un ataque financiero y es especulativo y es lógico dentro de un mercado también que mueve la política con la economía. Perdón por la tos, pero bueno, hablar muy rápido y tirar cartas cuesta. Vamos a ver si van a presentar un tratado de libre comercio. Otra de las preguntas que son muy interesantes en economía. Creo que esto es para gente que se dedica a las finanzas, ver lo que está pasando acá, ¿no? Tratado de libre comercio, está planeado un tratado de libre comercio, está acá muy claro, con el mundo en la mano, planeando realizarlo, y la respuesta es finalmente no. Por ahora no se presentaría el tratado de libre comercio, según lo que tengo, a una semana de las elecciones. Tal vez sea después de las elecciones. ¿Qué más me preguntan? Bueno, lo de Kicillof ya está, o sea, lo económico lo expliqué, así que vamos a lo que ustedes estuvieron esperando para el final, la tendencia dominante con respecto al resultado de las elecciones que se dará en la semana próxima. Voy a preguntar claramente si el oficialismo, el gobierno de Javier Milei, saldrá vencedor de alguna manera con respecto a esta elección. Quiero ver qué cartas me tocan y qué me cuentan de esta elección. Lo primero que me sale es que ellos han entregado todo para que así sea, o creen que eso es así. El apoyo del exterior es fundamental. Me sale el 9 otra vez, fíjense que con el otro 9 también les comenté lo del exterior. ¿Consideran eso? Habrá celebración, suponen, y sale que no, sale absolutamente no. El gobierno de Javier Milei no saldrá fortalecido de las próximas elecciones. Si las cosas siguen así, la verdad, lamentable, pero sale muy mal el gobierno con respecto a estas elecciones. Eso es lo que acá no sale fortalecido. Vamos a ver si esto se puede evitar. Voy a hacer la última pregunta, cambiando algo esta semana. Se habla de un viaje, hay que hacer un viaje, hay que poner más dinero en algunos lugares. Y sí se puede evitar y cambiarlo en una victoria. ¿Cuál es la solución que tiene que hacer el gobierno para que esto cambie? Principalmente hacer un viaje en particular, que no sé a dónde será, el tema de poner dinero y reforzar también el Banco Central, que es lo que hay acá. Así que podría tener éxito, pero si esto no cambia, se los aviso ahora, ya saben que es una votación entre un cambio y el pasado, pero si no cambian habrá una derrota de la Libertad Avanza, o por lo menos muchos la van a considerar así para la semana que viene. Muchas gracias, pongan like, que tengan un excelente día.